De edición de bolsillo. Mi nombre es Jessica Esteco. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y en esta oportunidad no estoy con un editor o editora. Sigo pensando en la inteligencia artificial. No sé si la inteligencia artificial me pensará a mí, pero yo sí la vengo preguntando en los capítulos, ya creo que desde el 2024, a los editores y editoras que nos visitan, si la inteligencia artificial nos está ayudando, nos está afectando. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en el mundo del libro? Ya varios especialistas se preguntaron esto. Y estoy acá con Valentina Cunio, bienvenida. Ella es parte de las autoras, ¿no? Sí. De Navegando lo incierto, usos y percepciones de la inteligencia artificial generativa en el sector editorial iberoamericano. Han hecho este gran estudio y por eso está Valentina hoy acá. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias. Bueno, nosotros acá siempre tratamos de empezar por el principio. Así que, Valentina, ¿te parece primero contarnos tu recorrido? Okay, tu recorrido de vida académico, el que quieras que te hizo llevar a este análisis, que debe ser muy amplio. Soy socióloga y gestora cultural. Trabajé en el Estado, en la creación de políticas culturales, en la comunicación de políticas culturales muchos años, y formo parte de el Centro de Estudios y Políticas del Libro de la UNSAM, que dirigía Alejandro Duhovne, también autor y quien promovió esta quien ha investigación. estado acá también, que recién se lanzaba o estaban pensando, ¿no?, en esta encuesta, y que la cual desde acá también difundimos, ¿no?, para que se responda ya hace un tiempo. En octubre del año pasado estuvo abierta la encuesta. Bueno, y el año pasado, a principios del año pasado, empezamos a ver que había... que teníamos que atender el fenómeno que estaba sucediendo con la inteligencia artificial, y bueno, empezamos ese recorrido, nos asociamos, es una investigación conjunta con el centro, con la CERLAC, que es el Centro de Fomento del Libro para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y bueno, empezamos a ver cómo podíamos diseñar el instrumento encuesta, qué nos interesaba, qué datos nos interesaba mapear. En un principio pensábamos, bueno, hacer una encuesta para editores y editoras que nos cuenten de cómo las personas con las que interactuaban, los trabajadoras con las que interactuaban, utilizaban la inteligencia artificial y qué percepciones tenían, y qué impacto estaban notando. Y después nos dimos cuenta que había que ampliar, que había algo interesante en poder tener la opinión, la percepción directa de todos y todas las trabajadoras del mundo del libro, y por eso nos embarcamos en esta investigación. ¿Cómo vos me decías que se asociaron? ¿CERLAC ya tenía algo o ustedes fueron con la propuesta? O medio que trabajaron un poco. Fue un diálogo en conjunto, digo, atención al fenómeno, preocupación también por el fenómeno, y una certeza de no es lo mismo lo que uno intuye que está sucediendo que contar con datos certeros. Esto es una investigación exploratoria, sociológica, rigurosa, de un tamaño considerable. La muestra que obtuvimos es representativa. 2.000, cerca de 2.000 casos de toda Iberoamérica. Trabajamos mucho la muestra y teníamos la certeza que era necesario
contar con datos hablamos de conversaciones informadas, para actuar sectorialmente, para poder pensar políticas públicas, y el dato ahí es fundamental. No es lo mismo lo que uno cree o observa de los pares cercanos a decir, bueno, está sucediendo, pudimos medir que está sucediendo esto. Y ahí la importancia del dato. Son un equipo. ¿De cuántas personas? Un equipo pequeño. Pequeño, porque sí. uno piensa eso, ¿no? Viste que cuando se habla de una investigación cuantitativa de tantos datos, uno piensa en grande. Lo mismo que cuando uno ve editoriales que al final adentro son poquitos. ¿Y cómo los roles? Trabajamos 5 personas. 5, muy poquitas. Muy poquitas. Bueno, Ale, José Diego González Mendoza, que es de la CERLAC, Daniela Ávila, que estaba en la parte de comunicación, y Leonardo, quien estuvo más con las bases de datos y el procesamiento, que es algo bien técnico. Y bueno, mucha dedicación, mucho tiempo, muchas horas de trabajo, mucho pensar conjuntamente. A su vez el fenómeno tiene algo de inmediato, avasallante, cambiante, que nos hizo como tener que frenar en varias etapas y plantearnos qué estaba sucediendo. Un ejemplo, nosotros al principio estábamos como más enfocados en averiguar los usos, cómo se estaba usando. Y es un dato que se desactualiza muy rápido, pero en el proceso en el que estábamos diseñando la encuesta, el instrumento encuesta, sucedió que, por ejemplo, apareció WhatsApp apareció en WhatsApp la inteligencia artificial de Meta. Bueno, ahí había un acceso diferente, es como se hacía mucho más sencillo, mucho más fácil, más accesible. Y eso nos era hacía... un chat más dentro de lo que uno utiliza. Exactamente. O iban apareciendo plataformas. Todo el tiempo. Todo el tiempo aparecían fenómenos, no sé, mientras lo escribíamos, de hecho se menciona en el informe, estuvo este trend, este fenómeno de Ghibli, el estudio Ghibli, y todos haciendo... Claro, ahí ya creo que fue como algo justo de decir, bueno, sí puede afectar lo creativo. Inmediatamente, o sea, ahora, ya. Porque muchas veces siempre se hablaba a futuro. Bueno, en algún momento se va a poder hacer tal cosa, uno por ahí imaginaba o decían que ya había un tipo de inteligencia que lo estaba haciendo, pero ahora era esto y de acceso y ahí repensar. Yo creo que ahí la gente se repensó, no creo que los profesionales. Lo que cambia es el acceso a la herramienta. En algún momento fue algo muy de nicho. Sí. Y hoy es algo absolutamente masivo. Digo, estas acciones como la de Ghibli, lo lanzó OpenIA con ChatGPT, bueno, que nos llaman la atención, ¿viste? Es como, ay, bueno, parece un juego. Voy a mirá lo nuevo, como lo viral, ¿no? Como, ay, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer la inteligencia? Sí, pero no son juegos tan sencillos. Digo, eso lo que generó es un montón de usuarios nuevos. Y, digo, hay corporaciones disputándose el mercado también. Y bueno, digo, cambió mucho en pocos meses la cantidad de personas que utilizan inteligencia artificial, y cada vez es más masivo. Y con esto que vos mencionabas de lo creativo, lo que reconfigura son todas las etapas. La inteligencia artificial, digo, y específicamente en el sector editorial, reconfigura la etapa de producción, de las etapas más operativas, creación, distribución, consumo de libros, afecta toda la cadena de valor. Bueno, no sé por dónde empezar. Las preguntas. ¿Ustedes empezaron a utilizar estas herramientas y en la medida que fue avanzando la encuesta, o les pasó que alguien les dijera que usa tal inteligencia y ustedes no la conocían, o más o menos estaban actualizados? Como usuarios, digo, ¿no? Como usuarios... Sí, como de experimentar. Lo que pasa es que al meternos en el tema también uno está más alerta, más viendo la novedad, viendo las noticias, viendo las nuevas herramientas. Hay millones de plataformas de inteligencia artificial, algunas muy específicas,
y algunas, después están las que son más integrales, y ahí está DeepSeek. En China está OpenAI, está Gemini. Sí, siempre puede venir alguien y decirte, bueno, existe. Ayer, por ejemplo, descubrí una plataforma nueva que para crear sitios web en los cuales vos haces un prompt, das una indicación y fácilmente se crea un sitio web o una app. Están apareciendo todo el tiempo. Hay muchísimas plataformas que no conozco. Y a su vez están las de uso más masivo, que son las que conocemos todos y las que todo el tiempo nos están convocando para utilizarlas. De los resultados. Sí. Vamos directamente a los resultados, ¿te parece? Y después vemos cómo fueron construyendo, cómo se fue construyendo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención a vos y por ahí al equipo? ¿Qué no esperaban y fue...? En principio... prestábamos más atención en una primera instancia al uso. Lo que descubrimos es que hay un uso incipiente, cada vez mayor, pero de la muestra que obtuvimos, un 50% de los trabajadores y las trabajadoras del mundo del libro, que me gustaría como aclarar, va desde diagramadores, editores, traductores, distribuidores, libreros, prensa y comunicación, bueno, toda la cadena de valor. Solo un 50% había utilizado herramientas de inteligencia artificial en su trabajo, porque nuestra pregunta era aplicada al trabajo. Pero eso no significa que había un rechazo a la herramienta, sino había disposición y mucha intención de capacitarse. Ese fue un dato llamativo. El sector está ávido y reclamando instancias de actualización y de capacitación. Esto me parece un dato interesante. Muy interesante, sí. Incluso para pensar políticas públicas, para pensar acciones sectoriales, acciones de los gremios y las cámaras. Nosotros también consultamos cómo era la actualización tecnológica más allá de la inteligencia artificial y cuáles eran los inconvenientes ante los que se enfrentaba el sector. Bueno, había varios. Uno, la respuesta que más aparecía era, inconvenientes para los costos asociados con herramientas especializadas, de tecnologías especializadas, como sus versiones premium, porque las versiones gratuitas tienen muchas veces un límite de acción. Después tenía que ver con otra respuesta que aparecía era el tiempo. Digo, lo que sucede también es, tenemos que ver la coyuntura en la cual y cómo está el sector. Claro. Y sus problemas estructurales, y el multiempleo, que muchas veces son editoriales muy pequeñitas, que tienen que cumplir todas las funciones, que no tienen la posibilidad de tener equipos grandes. Eso, y el acceso a la información, que uno muchas veces, todo está disponible, con nuestro acceso a Internet, a la información, pero no necesariamente que esté disponible. Estamos sobresaturados de herramientas, y eso también muchas veces lo que requiere es una capacitación directa, una formación directa. Ese es un punto que a mí me interesa detallar. Hay intención del sector a esto, a actualizarse, a formarse, a capacitarse. Algunos otros puntos. Nosotros pensamos, tuvo varios desafíos el informe, la investigación. Por un lado, representar todo Iberoamérica, todo Iberoamérica y todo, ¿no? El mundo y los actores dentro de lo que es el campo del libro fue una apuesta grande. Fue una apuesta grande y pensamos en categorías que nos permitan ser fieles. Y pensamos como dividimos al sector analíticamente en dos polos. En realidad en dos polos y medios. Un polo más creativo,
donde están los autores ilustradores, donde están los autores traductores, los escritores. Un polo más técnico, comercial, distribuidores, libreros, y un polo mixto, editores, agentes de prensa y comunicación, diseñadores, y nos encontramos que la percepción frente a la inteligencia artificial, había una diferencia entre estos polos. En principio, quienes se encuentran más preocupados, más alertas, dentro del polo creativo son los ilustradores, las ilustradoras y los traductores. Y ahí hay algo interesante porque efectivamente en inteligencia artificial se habla de exposición ante las potencialidades negativas, ante lo bueno y lo malo que trae la inteligencia artificial. Sí. Bueno, en esta primera instancia, quienes se encuentran más expuestos son los autores, ilustradores y los traductores. Ahí llegamos a un análisis y los escritores estaban un poco diferenciados. Okay. Lo sienten a veces como una amenaza, ¿no? Por otras charlas a las que por ahí uno asiste, ¿no? Y que se da esto como una amenaza a es una amenaza real. Es una amenaza real, concreta, de que esto, ¿no? Con lo que hablábamos de, salió una nueva IA que hace esto, que hace lo otro, y se habla mucho de la traducción, o sea, está también en la boca de los que no nos dedicamos a la traducción, de que bueno, en un futuro quizás ya no se, entre comillas, no se requiere de su trabajo, cuando sabemos que no es así. En un presente. Ahí sí, en un presente ya. Sí. Primero nosotros analizamos lo que es la función autoral y cómo el sector reconoce a los autores y a las autoras. En principio, por una valoración histórica, están los escritoras y las escritoras como un rol irreemplazable. Pero pareciera que la ilustración y la traducción... algo pasa ahí que sí. Tienen su lucha porque se los reconozca como autores y autoras, porque aparezcan en las portadas de los libros, y pareciera que el sector está más dispuesto a reemplazar total o parcialmente a los traductores, ilustradores que a escritores. Ya hay este año, a fines del año pasado, una noticia que tuvo mucho impacto, que una editorial de los Países Bajos, una editorial muy importante, dijo, bueno, vamos a empezar el experimento de traducir con inteligencia artificial, y lo que está pasando es que se está modificando el rol del traductor, que pasa a ser corrector de la del traducción trabajo de la inteligencia artificial. Claro. Y no solamente está el reemplazo, sino también la precarización laboral, cómo cambia la noción de productividad, cómo cambia la noción de velocidad. No hay posibilidad de competir contra casi un botón. Un botón y poco tiempo. Sí, y que eso para el capitalismo es, ¿no? Para las empresas que están acostumbradas, digamos, a sacar libros como... Y parece algo técnico, pero la inteligencia artificial está afectando nuestra subjetividad, nuestra idea de velocidad, nuestra idea de productividad, de lo inmediato. Estamos hipersaturados de información y a su vez exige una productividad y una competencia desleal. Claro. No vamos a poder competir con eso. No. Y ahí también volvemos a la capacitación. Hay algo de... A mí me gusta pensar que hay que tratar de tener como un análisis crítico, una reflexión crítica, pensar en conjunto, pensar sectorialmente. Bueno, yo creo que no tiene sentido no utilizar una herramienta que está disponible y que tiene muchas potencialidades para el sector y que puede ser una herramienta muy útil. Pero hay usos más éticos. Hablamos de regulaciones también. En Latinoamérica, ustedes hicieron en Iberoamérica. Sí. ¿Hay algún tipo ya de regulación, legislación? No hay.
no hay en ningún lado. No hay en el mundo. En el mundo. Sí, la Unión Europea sí. Avanzó, está avanzando con eso. Hay que entender como un panorama complejo. Digo, por un lado, las leyes y lo normativo avanza muchísimo más lento. Sí, siempre. Que la tecnología, que además esta tecnología que avanza con esta rapidez. Por otro lado, hay un gran lobby y digo, estamos hablando de las inteligencias artificiales, que a veces parece, hay metáforas, ¿viste? Sí. Que parece etéreo, la tecnología parece solamente técnico. Bueno, no. Son corporaciones, es un sistema sociotécnico que tiene una infraestructura material, que tiene extractivismo de datos, de recursos naturales, de recursos humanos explotados. Bueno, en todo ese panorama hay como un gran lobby por ver qué va a suceder con esa legislación y tiene otros tiempos. Sí se puede pensar, y es, digo, algo con lo que insistimos en el informe, que mientras se van estableciendo o se van dando estas discusiones, en las cuales está bueno participar, que participen las cámaras, los representantes del sector. Sí, una salida podría ser pensar en el diseño de códigos de buenas prácticas. Que nos permita, digo, que no tiene que ver no tiene el peso de una ley, pero sí nos permite tener como un piso y una referencia de cómo actuar, de cómo trabajar con estas herramientas. ¿Hay algo también? Se están digo, desde distintos lugares también. Sí, ¿no? Y ahí hay algo también. Nosotros en la investigación no encontramos, sí estuvimos observando, diferencias entre países. Digo, ahí no vimos nada que haya que poner la lupa. Pero sí vemos que hay países que ponen más en agenda o menos en agenda el tema de la inteligencia artificial. Chile es un país avanzado con el tema. Digo, no solamente en pensar algún tipo de resguardo, sino también pensar en políticas de innovación, políticas de actualización para el sector, ¿por qué no de desarrollo de propias inteligencias artificiales? Acá en Argentina estamos con el tema muy, muy, muy por detrás. Creo que el contexto muchas veces nos hace pensar, digo, poner en segundo plano la discusión y bueno, eso digo, hay que ponerlo en agenda. Hay que ponerlo, hay que escucharse, hay que escuchar a todos los actores, en qué los afecta, en qué los beneficia. Y lo que se va reduciendo es el tiempo del impacto, digo, del impacto futuro. Si en algún momento pensábamos, bueno, de acá a 10 años, de acá a 15 años, no, ahora estamos hablando de acá a un año. Y ya se está empezando a ver a nivel mundial, digo, y hay algo que la tecnología y este cambio, se habla de una nueva revolución industrial, no tiene fronteras. Y digo, sí hay que pensar políticamente, no sé, en el país tenemos que pensar qué políticas queremos, pero también sería muy interesante, y la CERLAC ahí cumple una función muy importante, pensar regionalmente. Regionalmente, sí. Claro. Bueno, vamos a un pequeño corte institucional y volvemos en un ratito. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. La biblioteca de música, talleres, conferencias, exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Hola, mi nombre es Matías de Ferrari y junto a la Secretaría de Adicciones de la Asociación del Personal Legislativo te invitamos a que puedas escucharnos y que nos veas en nuestro programa Actitud, todos los viernes de 10 a 11 horas por bcnradio.com.ar. Es preferible el sol sin duda. BCN Radio. BCN Radio. Historias, entrevistas, testimonios. BCN Radio, donde todas y todos somos parte. Mon cœur pour toucher terre au-devant d'un regard de vie de vent contraire. Seguimos en edición de Bolsillo con Valentina. Con Valentina seguimos hablando en el corte de todo esto. y vamos con una palabra, estandarización. Bueno, estandarización. A ver, la inteligencia artificial trabaja, lo que nos da es predicciones. Tenemos datos, una enorme cantidad de datos, algoritmos de aprendizaje, patrones, reglas que nos dan una predicción. Uno a veces se olvida de eso, y incluso están humanizadas y nos hacen, a veces pueden confundir en eso. Lo que da es esto combina datos y da una respuesta que está estandarizada, que ahí hablamos de más o menos lo mismo. Uno, por supuesto, puede interactuar más con la inteligencia artificial, cargar los propios datos, entrenar, según también la plataforma, esto. ¿Y si pagaste o no? Sí. Y ahí está el modelo de negocio de las inteligencias artificiales, pero en principio lo que está afectando es a un lenguaje, a una forma. Cuando uno empieza a ver, a prestar atención, rápidamente te das cuenta que cómo escribe la inteligencia artificial, o cuáles son sus sonidos, o cuáles son sus trazos, si se quiere, si vamos De hecho, creo que los docentes se están dando cuenta cada vez más, ¿no? De que los trabajos son similares, y ahí creo que va a haber también una revolución, primero en lo que es la educación, en ver cómo queremos que aprendan los niños, niñas, con inteligencia artificial. Sin duda eso es un desafío gigante, cómo se integra. Y que esos chicos y chicas a la vez son lectores también, ¿no? Y creo que es todo un pensamiento de algo que nos podemos llegar a imaginar, pero como que nos atropella todo el tiempo. Y pensar que esos van a ser lectores desde el mundo editorial, entonces van a leer siempre lo mismo, en el mismo estilo, tono. Estas son las preguntas que se me ocurren a mí. No es nueva la estandarización en el sector, ahí hay contenidos de menos calidad, no es algo que aparece con la inteligencia artificial, pero sí se profundiza. Un dato, una noticia que quizás viene a cuento, ¿no? En Amazon tuvo que restringir la cantidad de autopublicaciones a 3. Una persona no puede subir a la plataforma más de 3 publicaciones por día por la masividad de las autopublicaciones que aparecieron con la inteligencia artificial. ¿Cuál es la calidad de ese contenido? Ahí está la inteligencia, sin dudas está la inteligencia artificial. Con respecto a la educación, ¿cómo vamos a...? Hablábamos de que la inteligencia artificial, los algoritmos, internet, lo que cambian es nuestra noción de tiempo. Cómo la lectura requiere tiempo. Y ahí está, y ahí hay un gran desafío que nos va a dar más tiempo la inteligencia artificial, y vamos a tener que estar más pendiente de ella, de lo que más que de nuestro tiempo, y nuestro tiempo, ¿no?, de lectura, de análisis, lo podremos tener y sostener, porque yo pienso en las futuras generaciones, en esto de estar a mil, de que la respuesta sea ya, ¿no? También post pandemia, esa ansiedad que tenemos todos también, del trabajo y todo. Veremos, no sabemos. Otra palabra, sesgo.
Sesgo. Bueno, las inteligencias artificiales están entrenadas, no ingenuamente. Son opacas, digo, ahí no se sabe cómo, nunca blanquean cómo fueron entrenadas, con qué datos, de qué forma. Y contienen, por supuesto, sesgos políticos de raza, de género. En esta disputa que están teniendo y en este lobby, muchas veces lo que hacen son gestos para que las leyes no sean tan, no pongan tanto el ojo ahí, y conceden. Pero lo importante al integrar éticamente y al integrar críticamente la inteligencia artificial en nuestro trabajo, tiene que ver con, primero, siempre tener el criterio humano, la curaduría humana, la edición humana, entender que esto nos da predicciones, que tienen, esas predicciones tienen, primero, no son ingenuas, que salen de corporaciones, que tienen intereses políticos esas corporaciones, que cometen errores, sí, que compiten entre ellas, sí, se había salido una versión china también, que bueno, nada, todo el tiempo está ahí en la competencia y uno queda en el medio de tantas cosas. Sí, y esto, me parece que esto es una postura personal, pero integremos la herramienta, nos va a solucionar muchas cosas. A mí me queda duda de si ese tiempo que nos ahorramos es para la distensión, el ocio, o cada vez estamos más exigidos y se nos exige más productividad y nada, una carrera con los pies atados, pero esto me parece muy importante, conocer las herramientas, intentar entender cómo funcionan, explorarlas, porque hay algo de la potencia que tienen que se descubre en el uso, y pensarlas críticamente y tener una interacción que nunca sea la inteligencia artificial quien marca el camino, sino uno tener como herramienta. Me parece que ahí hay un concepto importante. Tratar de tener una posición o por lo menos plantearse discusiones. Sí. Bueno, si ya no se puede por ahí o es muy grande a nivel país, bueno, a nivel sector, ¿no? Poder dar debate, discusiones para que sea una herramienta, sí, nada más, y no tenerle tanto miedo, ¿no? Y poder resguardar a la exposición que nos trae la inteligencia artificial, hoy de nuevo con roles más expuestos que otros, pero es cuestión de tiempo y ver cómo cómo nos capacitamos, cómo damos discusiones, cómo se resguarda, cómo se innova, y ahí las cámaras y las transmisiones tienen un rol fundamental, un desafío. Y después también, no me acuerdo en qué país o se planteaba, ¿no? Si en las publicaciones, si en el libro se va a poder poner que se utilizó inteligencia artificial o no. Esas cosas que por ahí son, nada, un renglón, pero que te hacen al proceso, ¿no? Y si uno quisiera, capaz, a mí no me interesaría comprar, pero sí en un libro técnico. Bueno, una solución que se está encontrando, sí, que hay gremios que lo que proponen, esto es en Estados Unidos, es etiquetas en los que aparezcan en los libros de hecho por humanos. Qué locura, ¿no? Como los hexágonos, sí, de claro, los alimentos. Hecho por humanos, wow. Y también es un debate ético, sí, y ahí está bueno las normas el protocolizar, el pensar en prácticas, buenas prácticas. Es una pregunta que nos podemos hacer, es el lector debería saber si en algunas de las instancias del libro, de producción del libro, fue utilizada inteligencia artificial. Bueno, sí, y ahí no hay una única respuesta. Claro. Tiene que ver con, bueno, ¿cuánto se utilizó? ¿Se utilizó para un detalle pequeño? ¿Se utilizó para un gráfico? En un porcentaje, sí, alto. Son discusiones abiertas. Pero que primero pensar. Habría que explorar más las herramientas. Igual a mí me llama la atención, casi un 50%. Es bastante. Yo pensé que iba a ser menos. ¿Sí? Por estas preguntas que hacemos acá en Edición de Bolsillo, sí, pero como decías vos bien al principio, es
un sector que... Es un sector muy profesionalizado, sí. Es un sector muy capacitado. Muchas veces, digo, con amor a la palabra, por las características mismas del sector. Yo creo que hay algo de la palabra analógica que también quizás, no sé, hay otros sectores culturales, la música, lo audiovisual, que están más acostumbrados a trabajar con máquinas. Digo, que las vienen incorporando desde hace más tiempo. Yo creo que esto tan incipiente podría tener que ver con eso. Vos tenés la mirada de gestora cultural, entonces, vos lo venís viendo, entonces. Sí, no. y digo, también trabajo en un centro de investigación que se llama Futurex, que también investiga los cruces entre música e inteligencia artificial. Y ahí, digo, la diferencia con la música, en el cual necesariamente para grabar ya necesitas tecnología. Y Spotify y todo, ¿no? Y YouTube, y cómo el cambio en la obra, y tener que recurrir a plataformas, porque ahora es donde más... Sí, digo, los algoritmos son fundamentales si tenemos que pensar las industrias culturales. Bueno, ahora vamos, nada que ver con nada. ¿Algo más que quieras agregar de este informe? No, agradecerte mucho. El informe está para descarga. Gratuita en la página de la CERLAC. Yo lo tengo acá y lo imprimí. Y Valentina lo tiene hermoso, que le han hecho un regalo, lo mostramos. Un regalo, mis amigos, acá. Ahí. Bueno, ese es el informe, ahí está toda la información. ¿Se viene, están pensando en una segunda etapa? ¿No? ¿Todavía no? Queremos profundizar, nos parece interesante. En principio, es una herramienta, este informe está disponible para ser utilizado, para quien quiera pensar este fenómeno, para las cámaras. Algo importante, tuvo algo muy interesante el informe, que contamos con el apoyo de 48 cámaras, gremios y organizaciones del sector que nos ayudaron a difundir. Eso es una de las cosas más importantes también, sí. ¿no? Como haber armado esa red. Sí. Y en realidad es bastante pionero, porque no existía una experiencia en la cual tuvimos muchas reuniones. Estas organizaciones son de toda Iberoamérica y fueron reuniones en las cuales coincidíamos en que necesitábamos datos y que era un tema importante que teníamos que discutir. Entonces eso, en lo que invitamos es a la descarga, a la apropiación crítica. Estamos a disposición para esto, para establecer charlas, porque estamos convencidos de la importancia del tema. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos al Sundoku, que les hago a los editores, en tu caso, no, pero vamos a hacer algunas preguntas. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que se puede leer. Así que este ping-pong de preguntas y respuestas comienza así. ¿Compras más libros de los que puedes leer? Sí, claro. Sí. ¿Algún libro que te haya marcado en tu infancia o en tu adolescencia? La historia interminable, la historia sin fin, de Ende, un autor alemán. Me parece un libro hermoso, de fantasy. Sí, lo leí. ¿Lo leíste antes de ver la película? No, la película, digo, como nacida en los 80s, la película la vi muchas veces. Sí, además, por favor. Una película, la volví a ver de grande. Yo todavía no, porque para mí no lo recomiendo, leer el libro. Sí. Esa es buena, no lo había leído. Y es un libro espectacular, de fantasy, no tan infantil como uno imaginaría. Con muchos personajes, una invención muy interesante, que transcurren dos realidades. Está la realidad del reino sin fronteras de fantasía, y la realidad de ese nene que llega a una librería y se esconde con un libro. Es un libro entrañable. ¿Prestas libros? Presto libros. ¿Te quedaste con algún libro? ¿O se quedaron con algún libro tuyo? Seguramente las dos cosas, pero... recuerdo a quién presté el libro. Recordás. Bueno, ahí, bueno. ¿Marcás o subrayás? Sí, muchísimo. ¿Sí? Sí, es cuando presto libros hay algo medio insoportable, porque hay dos lecturas, marco fuerte y desprolijo, y
hago uso del libro. Vamos a Un gato en la biblioteca. ¿Cómo está ordenada, organizada tu biblioteca o no tiene ningún orden? Está ordenada por editorial y por autor. Ahí hay algo que como una doble entrada. Ensayos, Sí. Lo estoy pensando visualmente. Me encanta porque todos hacen así. Acá yo encima me imagino. Ensayos, después hay literatura contemporánea, autores argentinos. Variadito. Sí, en el último tengo como los libros que no me interesaron tanto. Esos los prestas. No, digo, pero está sí, como, sí. che, más abajo. Está bien. ¿Colecciones tuviste en algún momento de tu vida así de coleccionar? Viste que es algo que ahora no es tanto, pero volvió con el tema por ahí del diseño. Coleccioné papeles de carta de chiquita. ¿En serio? Sí, muchos. Qué bueno. Libros, edición de lujo o de bolsillo. De lujo. De lujo. Claro. ¿Libro en formato papel o digital? Papel, sin dudas. ¿Lees digital? Lo intento. A veces no me queda otra que leer digital, pero me aburre. Me falta el marcado, me falta el poder volver. ¿Tenés alguna especie de biblioteca digital o no? Sí, pero muy desordenada. No es lo mismo que el amor que uno le pone al estante. Para nada. Bueno. Voy a hacerte la pregunta que les hago a los editores y a los invitados. El libro Bicentenario. Tant d'envie, tant d'espoir, tour à tour, que ton infâme vie. ¿Qué pensás de la inteligencia artificial? Ya nos dijiste, pero ¿cómo pensás que nos viene a cambiar como lectores y editores? Bueno, hay algo interesante que tiene que ver con cómo accedemos a la información sobre los libros. Y cómo está algoritmizado. Digo, hoy la inteligencia artificial no tiene un modelo de negocios de publicidad, por ejemplo. Uh-huh. No lo sabemos si mañana lo va a tener o no. A su vez, digo, ¿cómo nos enteramos de que apareció una novedad? Generalmente por las redes sociales. Bueno, eso está mediado por algoritmos. Yo creo que es un gran desafío que tienen las editoriales de cómo comunican, cómo muestran sus catálogos. Es muy difícil. Las plataformas privilegian a quien pone plata y a su vez nos hacen entrar en una burbuja en la que creemos que estamos eligiendo, pero muchas veces es una reproducción algorítmica. El tema del descubrimiento, la curiosidad, es bastante central y bueno, un desafío de la época. Uh-huh. Vamos al Yo Recomiendo. A ver. ¿Qué querés recomendar? Un libro clásico, recomendanos. Un libro clásico. Déjame pensar. Puede ser de cualquier época. Creo que Clarice Lispector la recomendaría. Revelación de un mundo. Me parece un libro fantástico, como muy lindo. Un libro nuevo. Un libro nuevo, el que tengo en la mochila. ¿Cuál es? Actos de presencia de César Aira, el último libro de ensayos. Es maravilloso, Aira, tan lúcido, inteligente. A mí me gusta, leyéndolo, pensaba, toda su literatura es fantástica, sus novelitas y sus novelones, pero hay algo del ensayo largo que escribe, y es tan lúcido, tan astuto, tan inteligente, que uno dice, bueno, ¿cómo llegó a ese pensamiento tan increíble? Así que lo recomiendo. ¿Alguna editorial? Puede ser más de una, nacional. Caja Negra. Caja Negra me parece una editorial muy actualizada, un catálogo muy actualizado. Sí, y muy potente. Como gestora cultural te podría decir que no es difícil, no es fácil sostener una editorial independiente tantos años. Ellos están muy consolidados, pero además editan igual que comunican y son muy propositivos. Siempre
tienen propuestas muy jóvenes y sólidas al mismo tiempo. Sí. Innovadoras, y tienen una voz propia. Esto que hablábamos antes, comunicar a una editorial, a los libros, a las novedades, es muy difícil para no caer en una comunicación estandarizada, ¿no? ¿Viste? Que siempre lo mismo. Bueno, ellos tienen una voz propia que me resulta muy atractiva y muy interesante. ¿Alguna editorial extranjera? Se me ocurren dos, las dos de México. Sexto Piso, que con un catálogo literario con rescates y con novedades muy potente. Y hay una chiquitita que se llama Alias Editorial, que tiene rescates, es sobre todo textos sobre arte. Y son ediciones muy cuidadas, chiquititas, pero muy lindas. ¿Un editor? Un editor. Maxi Papandrea de Sigilo. Una persona que admiro mucho, con mucho oficio, mucho juego, entiendo que el trabajo de un editor, editora, se ve en el catálogo. Sí. Y Sigilo tiene un catálogo impresionante, muy, muy potente, muy literario, en el cual a uno le puede gustar más o menos las temáticas o los géneros, pero me parece que todos los libros tienen como calidad literaria, y es difícil errarle cuando si uno elige un libro del catálogo, y algo de apuesta, ¿viste? Como poder ofrecer un abanico tan grande de propuestas, así que... Le mandamos un saludo a Maxi, que también pasó por Edición de Bolsillo. ¿Algo más que quieras agregar? Muchísimas gracias por venir a Edición de Bolsillo, por realizar esta encuesta. Los invitamos a todos y a todas a descargar el informe y a estar atentos, ¿no? a lo que se vaya abriendo en el sector para poder debatir, estar y ser protagonistas. Muchas gracias. Bueno, me despido. Muchísimas gracias a la operación técnica que está en el día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, nos seguimos en las redes de Edición de Bolsillo y de BCN Radio. Nos vemos. Hasta la próxima.